Hola, mi nombre es Maquiel y hoy te voy a dar 5 mitos sobre la Iglesia Católica que tus amigos, el ateo, el pagano, el hereje y el apóstata, creen que es verdad porque lo vieron en internet. Mito 5. El mito 5 es la silla de oro del Papa. Mucho se habla en el internet sobre la silla de oro del Papa. Siempre se criticó mucho a los antiguos papas, sobre todo a Ratzinger, y mucho se critica a la Iglesia Católica en general sobre la silla de oro que supuestamente tienen en el Vaticano. Esta silla de oro ya no aparece, es decir, Francisco, el último papa, lo cambió por otra. Lo cambió por una silla de madera, en realidad. Pero lo que no te explica el internet es que esa silla de oro fue fabricada a base de madera. Y es tela, pintura, y fue cubierta por bronce. Es decir, esa silla de oro nunca fue de oro. Fue hecha y modificada por Bernini y nunca fue de oro en realidad. Esas teorías aparecen ya a mediados del siglo XIX más o menos, porque la gente creía que era oro, nada más. Ahora, ustedes dirán, ay, pero igual, ¿por qué no lo venden, no? Bien, el Tratado de Letrán impide vender esta silla de oro, vamos a decirle. El Tratado de Letrán, ya hablaré más adelante sobre ello, pero es una serie de acuerdos que tuvo Mussolini con la Iglesia Católica al momento que la Iglesia Católica se torna en el Vaticano, por decirlo de alguna manera. Es decir, la Iglesia Católica siempre existió, pero el Vaticano independiente no, vamos a plantearlo de esa manera, ¿correcto? El Vaticano estaba dentro de Italia y había un conflicto ahí. Entonces, gracias a Mussolini, se llega a unos acuerdos que se llama el Tratado de Letrán, que son varios tratados, y dentro de los convenios o dentro del convenio de Letrán está la condición de no poder vender nada de ello, ¿no? Entre ellos la silla de oro del Papa. El Papa Francisco, en un afán más de marketing y populachero, por decirlo de alguna manera, para que no sigan criticando por el hecho de que seguían usando una silla de oro a pesar de tanta pobreza en el África y todo ese floro por internet, decidieron cambiarlo. Ahora es una silla de madera común y corriente, y esa silla de oro, que en realidad es de bronce y de madera, tal como les expliqué, está guardada en un museo. Y nada más. Mito 4. El oro del Vaticano puede acabar con la pobreza en el África o en el mundo. Ese es un mito enorme, esa es una falsedad total. Con decirles solamente que el Vaticano, anualmente, el Banco Vaticano pierde por lo menos entre 1 a 2 millones de euros al año. Es decir, está en pérdida. El oro del Vaticano, ahora, si hablamos del anillo de oro del Papa o de la silla, que hace un ratito hablamos en el mito anterior, o de los trajes, las cruces de oro, que muchas no son de oro, pero digamos, todo el oro del Vaticano, punto número 1, no podría acabar con la pobreza en el mundo. Eso es una ficción, eso es mentira. Sin embargo, la Iglesia Católica es la iglesia que más dona y que más ayuda al África. Es decir, el 60% de jóvenes africanos se educan y terminan el colegio gracias a los colegios católicos y al aporte de la Iglesia Católica que hacen en el África. El oro del Vaticano no se puede vender. ¿Por qué? Porque el oro del Vaticano le pertenece a Italia. Las joyas del Vaticano le pertenecen a Italia. ¿Sí? Y es el Vaticano quien los cuida. Es decir, el Vaticano no le puede dar esas joyas al gobierno italiano y el gobierno italiano no lo puede vender. Pero con la condición de que el gobierno del Vaticano o el Vaticano cuide esas joyas de Italia, pero tampoco las puede vender.
Es decir, el Vaticano no se las puede dar a Italia, pero Italia tampoco se las puede quitar al Vaticano y el Vaticano no las puede vender. Es decir, están atados mutuamente. Es decir, el Vaticano las cuida y no las puede vender, y Italia se las cede, no las puede pedir, pero tampoco las puede vender. ¿Correcto? O sea, ese es parte del tratado. No se puede vender nada, nada del Vaticano. Es más, el valor que se le da a las obras de arte que están en el techo, por ejemplo, la Capilla Sixtina, es un valor histórico. La UNESCO ha prohibido vender cualquier cosa. Hay muchas entidades internacionales que lo han catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, no se puede vender, no lo puede vender. El Vaticano no puede vender nada de lo que tiene. Todo solo es un aproximado del valor que podría tener si es que en algún momento se vende. ¿Correcto? Pero para muestra un botón, justo yo acá tengo una historia a la mano que conseguí en un periódico brasilero. Dice: cuando Juan Pablo II hizo su primer viaje a Brasil, después de una ceremonia salió del protocolo. Se metió en medio de una favela y visitó a una familia. Conmovido, les dejó de regalo su anillo de papa, el anillo de oro. ¿Ustedes piensan o ustedes creen que estas personas a quienes recibieron el anillo, que eran pobres, lo vendieron? No, es su tesoro y lo conservan en la capilla de la favela. Termina, ¿no? Los pobres son pobres, pero no tontos. Hace muchos años atrás también un santo, un fundador de una iglesia, cuyo nombre ahorita no tengo en la mente, pues no lo tengo apuntado, hizo lo mismo. Regaló una cruz de plata que valía muchísimo dinero. Y las personas, las cuales no tenían para comer, no lo vendieron. No lo quisieron vender, lo conservaron en su casa. Y tenían ahí miles de dólares en su casa, pero no lo vendieron. Y no quisieron venderlo. Es más, luego con los años eso migró a una de estas capillas cristianas, porque no era católico quien lo hizo, ortodoxo si mal no recuerdo. Y nunca lo vendieron. Entonces quitémonos eso de la cabeza de que el oro del Vaticano y todas sus joyas se pueden vender. No, es como decirle que, por ejemplo, el Buda de oro de 14 metros que se encuentra en Asia, también lo vendan. No tiene ningún sentido. Hay mezquitas que valen muchísimo más dinero y tampoco se van a vender. Y tampoco se les dice o se les acusa de que pueden acabar con el hambre en el África, ¿no? Entonces, cuando veas contenido así en internet, no lo creas porque está totalmente desinformado. Mito 3. La canción a Lucifer. Bien, en el YouTube, cuando tú entras a YouTube, vas a encontrar obviamente un video subido por obviamente un protestante o algún católico o algún cristiano, el cual ha subido un video en el cual se escucha una canción que supuestamente se canta en el Vaticano, que es supuestamente una canción a Lucifer, porque se escucha la palabra Lucifer, ¿correcto? Se escucha varias veces Lucifer, entran a oscuras, con velas y el video indica de que esto es un ritual satánico y que es una canción a Lucifer. ¿Sí? Bien, se hizo viral, corrió por muchos lugares y fue todo un tema. Bien, esto es mentira. Para empezar, Lucifer, Satanás, Belcebú, Baal y Baphomet son seres distintos. ¿Sí? Históricamente son distintos, por definición son distintos y aparecen en distintas épocas de la historia. ¿Correcto? Eso ya lo hablaremos en otro momento. Pero no tiene nada que ver con lo que se menciona en esta canción. Esta canción es un canto pascual que se llama El Xultet. Es un pregón pascual, es uno de los más antiguos, ¿correcto? Que se canta generalmente en Pascuas. Existen varias versiones de esta canción y lo que menciona es no Lucifer, sino Ángel de la Luz o Señor de la Luz o Ilumínanos, que ya viene la luz. La canción está en latín. Para aquel que sabe latín, es cuestión de interpretarlo y darse cuenta que no está adorando a ningún ser del demonio, ni nada de eso. Es un canto pascual, es un canto que está en latín y por ello hablan de Lucifer. Y obviamente
portador de la luz, es darnos el conocimiento, etc. Entonces se hace a oscuras, obviamente. Y no siempre se hace a oscuras. Esta vez lo hicieron por un tema de querer conservar algunos rituales, algunas costumbres antiguas. Pero no es ningún canto a Lucifer, ni a Satanás, ni nada de eso. No tiene nada que ver, es un pregón pascual, es un canto pascual en latín. Por ello viene la palabra Lucifer. ¿Correcto? Mito 2. Bien, sobre esto no voy a expandirme mucho, ¿correcto? Porque ya en algún video más adelante hablaré solamente sobre este tema, que es la Inquisición española. La Inquisición española, para empezar, no aparece en España. Las primeras Inquisiciones aparecen en Francia. Punto número 1. La Inquisición española, existe el mito de que fue, lo peor del universo. Mató a cientos de millones de personas, mató a millones, mató a cientos y mató a un montón de gente, millones. Quemaban gente, los serruchaban, los partían en dos, condenaban. Es más, mucha gente también he visto que dice que la Inquisición española también era quien acusó y vio el caso en Estados Unidos de las matanzas que hubo a las brujas y todo eso. Bien, vamos a dividirnos y ordenarnos. Para empezar, la Inquisición española no llegó a Estados Unidos. Quienes fueron los cazadores de brujas en Estados Unidos fueron los puritanos. Ellos fueron los mayores radicales en sus juicios, ¿correcto? Aún más que la Iglesia Católica. Los puritanos fueron muy duros con las personas. Incluso bastara que sospecharan que tenían relaciones sexuales en poses no permitidas para que simplemente fueran acusados de brujería. El caso de las brujas de Salem, por favor, no sean ignorantes y no digan que eso fue por la Iglesia Católica. Eso no tuvo nada que ver con la Inquisición católica ni española. Eso fueron los puritanos que tienen otra historia y es otro caso, ¿correcto? Las inquisiciones, por ejemplo, que habían de los ortodoxos o habían otro tipo de inquisiciones, porque no solamente era la católica la que tenía mucho inquisición. Habían muchos cazadores de brujas, muchos de ellos protestantes y bueno, eran aún muy salvajes con la gente, ¿sí? Bien, acá yo tengo un escrito, más o menos, a ver, dice, a mediados del siglo XVI, coincidiendo con la persecución de los protestantes, empiezan a aparecer en las plumas de varios intelectuales europeos una imagen de la Inquisición que exageran sus rasgos negativos con fines propagandísticos. Fueron los protestantes, los intelectuales protestantes y intelectuales ateos que ya estaban promoviendo el ateísmo, quienes criticaron y exageraron a la Inquisición española. Ojo, acá yo no estoy defendiendo a la Inquisición española. La Inquisición española cometió abusos, sí, pero no en la cantidad que se dice, ¿correcto? Es más, la Inquisición española fue menos cruel que la Revolución Francesa. En un mes de Revolución Francesa murieron más personas que en toda Sudamérica con la Inquisición española de 100 años. Es decir, en 100 años de Inquisición española aproximadamente en Sudamérica murió menos gente que en un mes de la Revolución Francesa, ¿correcto? Y la Inquisición española asesinó menos intelectuales, y digo asesinó porque en realidad, por ejemplo, el caso de Giordano Bruno no se le juzgó por un tema de que sabía mucho, sino también por un tema de blasfemia que ya tocaré más adelante. Pero mucho se criticó, incluso los mismos esoteristas criticaron a Giordano Bruno, por ejemplo, Madame Blavatsky, el mismo Hall, quien a pesar de todo, Hall, por ejemplo, Jorge Ángel Libraga, escribió un libro sobre Giordano Bruno, pero también se le criticaron muchas cosas en relación con las blasfemias y algunas cosas y herejías que cometía en contra de la Iglesia Católica por molestar, ¿no? Pues eso fue, básicamente provocó a la Iglesia para esto. Quien es muy dura con Giordano Bruno es HPB, Blavatsky, Madame Blavatsky, y ya lo hablaremos más adelante. El caso de Giordano Bruno lo haremos más adelante. La Inquisición española, volviendo al tema,
El mito de los asesinados y los muertos en la Inquisición española fue producto de los protestantes europeos. Ellos crearon un mito negro alrededor de la Iglesia Católica para generar el temor y para que no llegara una Inquisición. Por ejemplo, cuando llegó la Inquisición a Alemania y algunas partes de Europa, la gente se levantaba porque no quería esta Inquisición, no quería la Inquisición. Pero ¿qué era lo que ocurría? ¿Por qué algunos países o algunos reinados o algunas personas querían que sí, que venga la Inquisición española? Muy simple, porque muchos delincuentes incluso preferían ser juzgados por la Inquisición española que por el tribunal civil normal, convencional. Porque el tribunal de la Inquisición era mucho más justo en el juicio. ¿Correcto? Les va a parecer increíble lo que les estoy diciendo, pero es verdad. La Inquisición española, por ejemplo, otras fuentes de la leyenda negra de la Inquisición proceden de Italia. Los intentos de Fernando el Católico de exportar la Inquisición española a Nápoles desencadenaron varias revueltas, y todavía en fechas tan tardías como 1547 y 1568. Hubo levantamientos antiespañoles cuando se creyó que se iba a establecer la Inquisición en Sicilia, donde sí llegó a establecerse. Hubo también revueltas contra la actividad del Santo Oficio. ¿Sí? Son numerosos los autores italianos que en el siglo XVI se refieren con horror a las prácticas inquisitoriales sin haberlas conocido. En los 2 siglos y medio, o sea, 2 siglos y medio de la Inquisición en Lima, por ejemplo, cuya jurisdicción comprendía los territorios actuales del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el tribunal sentenció, es decir, en 200 años, sentenció a 1.474 personas, aproximadamente, la mayoría de las cuales fueron condenadas a pagar multas, rezar oraciones, colocarse el San Benito, etc. Solamente se aplicó en 250 años la pena de muerte en 32 personas. Y esto ustedes lo encuentran simplemente en el Museo de la Inquisición. Esa información está abierta. Yo la tengo aquí más o menos para que, ¿no? Sin embargo, en la Revolución Francesa, solamente en los primeros meses murieron de 16.000 a 35.000 personas. En los años que se llaman, esos años lo llamamos los años del terror, en los años de la Revolución Francesa. Ustedes lo pueden encontrar esto en Guerras, Genocidios y Pandemias, entre las guerras y pandemias, ¿cuál es el más devastador? De Wilfredo G. Santa. Y folumlibertas.com, los clarososcuros de la Revolución Francesa. ¿Correcto? Eso lo encuentran esa información ahí. Yo igual voy a poner en el link para que ustedes puedan ver y recomendarle otros libros de historiadores que se dedicaron a investigar desde un punto de vista objetivo de cuál era el verdadero problema o tema de la Inquisición española, ¿no? Su verdadera historia. Mito 1. La cruz invertida del Papa. Bien, lo más gracioso que yo he visto en el internet sobre el Papa es que él venera a Lucifer o hace ritos oscuros porque tiene una cruz invertida. La cruz invertida, para empezar, es de origen católico, apostólico, romano, porque es la forma en que murió el apóstol San Pedro en Roma en el año 64. Después, con los años, con muchos años después, ya cuando aparecen el satanismo, el luciferismo y todo esto, y la misa negra, etc., ahí aparece también la cruz invertida como forma de rebeldía contra la Iglesia Católica, ¿correcto? Hay grupos de música que también tienen, como por ejemplo Bad Religion, que tiene una cruz invertida y tiene una cruz tachada, etc., ¿correcto? Pero eso ya es tema moderno, contemporáneo, posmoderno, que nada tiene que ver en realidad con el verdadero significado o el significado originario de la cruz invertida. La cruz invertida significa, para cuando lo ven en la iglesia, cuando en una iglesia ven la cruz invertida, no tiene nada que ver con Lucifer, ni con Satanás, ni con el demonio, ni con nada. Tiene que ver la forma en la que murió el apóstol San Pedro. San Pedro murió de esa manera, entonces con la cruz invertida, entonces eso es lo que representa. Por eso el Papa se sienta de esa manera. Bien, acá les voy a dar un punto extra, ¿sí? Una anécdota más que encontré en el internet sobre el tema de la Iglesia Católica. El monumento a Lucifer. El Vaticano tiene un salón que se llama Pablo VI del Vaticano, en donde se aprecia en el fondo una escultura que supuestamente representa la resurrección de Jesús. ¿Sí?
A muchos les gusta, a muchos no. A mí me parece totalmente desagradable esa escultura y en sí ese salón Pablo VI me parece horrible, ¿correcto? Y sí puede despertar muchas suspicacias, como por ejemplo las dos vitrales que tienen forma de ojos de serpiente, vamos, o sea. Contrataron a un artista, no sé qué le pasó al Vaticano, pero contrataron a un artista que no me acuerdo el nombre y no quiero recordar tampoco. Y este hizo la imagen, supuestamente, de Cristo resucitando, ¿no? Subiendo a los cielos. Cuando le preguntan qué significaba todo lo demás, porque se ve algo medio extraño, según el artista, representa, lo que él quiso hacer es representar la ascensión de Jesús, o sea, la resurrección de Jesús, aunque parezca inverosímil lo que voy a decir, es la resurrección de Jesús luego de una explosión atómica. ¿Correcto? Eso es lo que quiso decir el artista en el Vaticano, gracias a la gran idea del Vaticano de contratarlo a ese sujeto. Entonces, es como que, sí, pues, ¿no? En fin, eso es lo que representa. Es el Salón Pablo VI del Vaticano. Y no representa a un Baphomet ni al demonio saliendo del Averno. No, representa a Jesús resucitando y yendo al cielo después de una explosión de una bomba atómica. Eso es lo gracioso. Yo no sé qué le pasó por la cabeza al Vaticano, pero bueno, en fin. Espero que les haya gustado este video. Voy a sacar más a partir de ahora. Nos hemos retrasado un poco por un tema de, bueno, presupuesto, equipos, etc. Pero espero que lo compartan, espero que lo disfruten, espero que se desasnen un poco. El siguiente tema vamos a hablar de vampiros. Está bien bacán. Comparte el video. Desde abajo dale compartir y pónselo en el muro de tu amigo el ateo, el pagano, el gnóstico y todos esos que no creen en el Vaticano y que paran diciendo esto, ¿correcto? Yo humildemente desde aquí les doy las gracias y bueno, tocaremos el siguiente tema que es vampiros y luego el siguiente video que hablaremos sobre demonios, demonología, hablaremos sobre cuántos demonios hay, qué tipos de demonios, la diferencia entre Belcebú, Baphomet. Estará bien bacán. Vamos a ver también de entrevistar a una persona para hablar del tema de la Wicca, que es un tema hoy día por los millennials tan tocado y tan mencionado y tan practicado sobre todo. La Wicca se ha tornado como el refugio religioso de los millennials y ese es un tema que vamos a ahondar, ¿correcto? Bien, me despido. Soy Maquiel y espero que les guste este video. Saludos.